En el año de 1996, después de un cumpleaños, el día siguiente a mi cumpleaños, sucede un incidente. Duermo, pero cuando despierto, el mundo ya no era como yo lo recordaba. Era como si me habían borrado la forma en que yo tenía que ver el mundo. Del cosmos, a Dios del universo, de que a partir de ese momento yo renunciaba a mi libre albedrío, que yo me había dado cuenta desde aquel año 1996 lo difícil que era vivir en este planeta. El problema es que nos ponemos a la intemperie de decirle a todos amigos y con el prejuicio de que todos son buena gente y que todos son buenos, y por eso después nos joden. Las personas intentan conectar con todo, intentan conectar con un alienígena, intentan conectar con seres, arcángeles, querubines, intentan conectar con la sociedad, intentan conectar con el novio o la novia, intentan tener todas esas conexiones, que ¿sabe de qué es lo que se olvida? Se olvidan de conectar con ustedes mismos. Por andar queriendo conectar con medio mundo, usted le entrega su tiempo a cualquier persona, le entrega su amistad. Usted está para todos ellos, pero cuando vos necesitas, esas personas no están para ti. Y te vas a dar cuenta que desperdiciaste tu tiempo por intentar conectar con todos, te desconectaste de ti mismo. Si usted es de las personas que empieza a sentir un vacío interno, quiero decirle que debería de replanteársela. Porque probablemente usted no está sintiendo un vacío. Lo que usted está necesitando es espacio. Espacio porque su ser está en expansión. Pero usted está cargado de tantas cosas de los demás, tantos prejuicios, tanto que dirán, tanta importancia que le das a los demás, que tu ser no tiene ese espacio para crecer. Y prueba de eso es que muchos de ustedes que me están viendo entienden cómo es el conocimiento. Saben muchas cosas, pero están entre un grupo de amigos y usted no habla y se calla. ¿Por qué? Porque usted tiene miedo que lo juzguen. Porque usted siente que no va a encajar. Entonces mejor prefiere ser un hipócrita y aparentar lo que no es. Aparentar que esas conversaciones te interesan, aunque no es así. Entonces, tú no sientes un vacío. Tú tienes falta de espacio en tu ser. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Espero que estén bien. Lo que usted va a aprender ahora es una técnica que no sé realmente si alguien más en el mundo la ha hecho, pero yo la hice cuando tuve acceso a un mundo espiritual, renunciando al libre albedrío. Espero que usted aprenda esto. Y si usted cree que le va a servir esta herramienta, pues la usa. Si usted cree que no, algo nuevo ha aprendido. Y bueno, los invito a todos ustedes a que este 24 de marzo nos veamos en la conferencia que voy a ofrecer en la hermosa ciudad de México. Y luego el 30 de marzo nos volvemos a ver en Los Ángeles, California. En ambas conferencias se titulan Seleccionados por extraterrestres. Haremos meditación y otros ejercicios, así que no se lo pueden perder. Dicho eso, welcome to the jungle. Esto que les voy a narrar prácticamente fue el génesis de mi vida.
un Génesis en las cuales fue bastante atípico. Los que vienen siguiendo este canal desde hace ya bastantes años, les he contado esto, pero claro, en videos como lo hacía en el formato anterior, era muy poco el tiempo que uno tiene para dar esos detalles. Voy a resumírselo de esta manera. En el año de 1996, después de un cumpleaños, el día siguiente a mi cumpleaños, sucede un incidente. Duermo, pero cuando despierto, el mundo ya no era como yo lo recordaba. Era como si me habían borrado la forma en que yo tenía que ver el mundo. Y comencé entonces a copilar experiencias desde bastante niño, en donde empecé a cuestionar que si lo bueno era bueno y lo malo era malo, si el blanco es blanco, si Jesús se llamaba Jesús o no se llamaba Jesús, que si existían seres extraterrestres o no existían. Esto era lo que comenzó a llevarme a un camino espiritual que hasta hoy lo sigo llevando. En aquellos entonces empezaba esa sed espiritual y tenía que irme a diferentes religiones. Me fui a meter a la iglesia católica, a la cristiana, a las testigos de Jehová, a los Hare Krishna. Fui a meterme a distintos. Iba también, no dejaban entrar en aquellos entonces a los gnósticos, pero escuchaba a aquellos que iban a estas reuniones del gnosticismo. Iba a diferentes religiones. Y uno de mi afán por aprender a leer era porque quería saber qué decía la Biblia. Y claro, comencé a aprender a leer desde muy pequeño, como todos, pero empecé a leer la Biblia. A diferencia de lo que muchos ocupan la lectura, empecé a leer todas las Reinas Valeras que existían. También las versiones de los testigos de Jehová. También, y comenzaba a hallar cosas que no encajaban, cosas que no iban directamente con lo que ya estaba establecido. Entonces decía, bueno, aquí hay una contradicción. Y una de las primeras cosas que entra en contradicción es el nombre de Jesús. Y fue ahí donde comencé a pensar y decir, bueno, si Jesús nace en Israel, no se puede llamar Jesús. Jesús es como un nombre de por estos lados, decía. No es un nombre que se escuche como de Israel. Esos fueron los primeros cuestionamientos que empecé a tener. En aquellos entonces, claro, era muy difícil acceder a esta información. Y recuerdo que iba con mi abuela, que ella es parte de la que me inició también a este mundo de las energías, y yo me pierdo de su mano. Y bueno, pasaban muchos carros y me meto a una tienda que estaba como escondida, y veo unos libros que decían el nombre de Jesús, las revelaciones de Yahshua HaMashiach, hoy que ya entiendo que son libros de Cábala, y empezaba a ver leyes de metafísica, y yo me quedé alucinado con esa biblioteca que vi. Era la primera vez que veía algo como eso en San Salvador. Mi país, donde decido nacer, es El Salvador. Estoy en la capital y veo por primera vez esa biblioteca. La primera vez. Ok, luego mi abuela regresa y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, mi mamá, es que la solté de la mano y no hay dónde ir, pasa mucho carro, y me metí acá. Eso fue lo que le dije. La verdad era que yo sentí que algo me jaló hacia ese lugar. Y fue que tuve el primer despertar de esa otra literatura. Esa literatura invisible. Esa literatura que uno prácticamente no tiene acceso, y menos en aquellos entonces, menos en un San Salvador, en los cuales prácticamente aún hoy en día está muy alejado de este ámbito espiritual, místico y despertar de conciencia. No tiene un nivel como lo tendría México, Perú, Chile, Suramérica, Estados Unidos o España. Lastimosamente, ahí las condiciones políticas afectaron para que la gente no tuviera una evolución más espiritual y de conciencia. Y fue ahí donde sigo caminando en esa trayectoria, en esa calle. Había una universidad que se llamaba Tecnológica,
Y seguía en esa calle, caminando hasta el centro de catedral de aquellos entonces. Y esta vez se me había iluminado la vista y veía en cada esquina que habían puestos de libros antiguos, libros viejos, de esos libros de segunda mano. Comenzaba a verlos y eso empezaba a hacer que mirara algo diferente. Algo en los cuales quizá antes nunca me había fijado. Y recuerdo que le dije a mi abuela si me compraba un libro para aprender a leer. Mi abuela no sabía leer y tampoco sabía escribir, pero sí invirtió lo poco que tenía en que sus hijos estudiaran y aprendieran algo. También invirtió lo poco que tenía en que sus nietos fueran a estudiar, a pesar que ella no sabía leer ni escribir. Pero ella era muy inteligente. Todas las operaciones que tenía que hacer de sumas, restas, multiplicaciones, ella las hacía en su mente. Ella sabía cuál era la A, la B, ella sabía cuáles eran los números, lo sabía, pero no podía en sí leerla ni escribir. Entonces todas sus operaciones las hacía en la mente. Me acuerdo de eso. En esa ocasión vengo y le pido un libro que me llama la atención, muchísimo. Y ese libro que me llama la atención se llamaba Iniciados. Era un libro bastante grande. De hecho, todavía lo conservo y lo he traído aquí donde vivo. Entonces, comenzaba en esos momentos a seguir leyendo y conocí otra cara de gente de la Biblia como Moisés, como Jesús y como otros. Entonces, desde pequeño, eso algo sentí que me empezó a reclutar, me empezó a instruir. Me mandaba libros, como muchos de ustedes. Probablemente usted que me está viendo, su despertar de conciencia pasó así. Un libro que le cayó, usted iba en el metro y de repente vio a alguien que también iba en el metro leyendo un libro espiritual y le dio curiosidad. O una frase, una reunión, algo. Hubo que pasarle algo que marcar un antes y un después al camino que hoy usted está llevando. Pues así fue como empezó a suceder conmigo. Luego más adelante, cuando leí todas las versiones de la Biblia, del Génesis, que después me entero que se llama Bereshit, y hasta el último, Revelaciones o Apocalipsis, como usted quiera leerlo, lo leo y luego lo empecé a leer de Apocalipsis hacia Génesis, y luego de Génesis a Apocalipsis, y luego comencé del Nuevo Testamento hacia adelante y después del Testamento hebreo hacia atrás. Entonces comencé a leerlo y me tardé muchísimos años, creo que como 2 años o 3, leyendo distintas versiones de la Biblia. Llegó un punto en donde yo dormía y bajaban ángeles y me decían, mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto. Y efectivamente, aunque estaba pequeño, hacía esas cosas que me decía y me iba mucho mejor en los estudios y en diferentes áreas que me manejaba, de fútbol, deporte, en todo. Hasta que un día un ángel me dijo, va a llegar el momento que vas a tener que dejar todo esto y vas a tener que tomar un camino que no todos quieren tomar, pero tú vas a llegar a la hora de que ese camino ya no va a ser una opción, solo sabrás que lo tienes que hacer, pero no te preocupes, tendrás personas que te van a guiar. Y así fue, como efectivamente pasó. Yo estaba pequeño, bueno, no pequeño, ya iba en la adolescencia, y yo no tenía a nadie quien viviera en México en aquellos entonces, absolutamente a nadie. Y sentía que era a México donde yo tenía que ir, porque ahí estaba todo el conocimiento ancestral, todo el conocimiento prohibido había estado ahí. Había escuchado eso y lo había leído en enciclopedias y en cromos, porque aquellos entonces nosotros le decíamos cromos, que teníamos que ir a una biblioteca y estaban unos papeles como estos que usted está viendo y ahí habían información. También venían las enciclopedias Océano y ahí te decía de mucho y yo veía cómo es que en México habían pirámides, chamanismo y estas cosas que lastimosamente en El Salvador no existía prácticamente, lastimosamente, dejaron de existir allá por 1932, donde hubo una gran masacre. Pero luego, tomo la decisión, un día, estaba sentado, 31 de diciembre, duermo y siento un llamado que me dijo, hoy es el día. Y fue así, donde decidí irme de San Salvador. Me fui de ahí del San Salvador, me fui a un lugar
que se le llamaba Puerto Bus en aquellos entonces, donde en Puerto Bus lo que había era la central básicamente camionera que llegaban desde diferentes países. Llegaban tanto de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, todos iban a parar ahí. Y de ahí obviamente también salían. Entonces pude comprar un ticket y me rebusqué para poderme salir de la frontera. Y bueno, comenzaba mi camino. Yo sabía que era un camino, primero que yo no tenía dónde ir, era una incertidumbre, pero sí sabía y sentía que había algo dentro de mí que iba a cambiar, pero también sentí que había algo dentro de mí que me estaba cuidando. No sé si era el yo superior o algo mucho más grande, pero para tomar esa decisión, ¿no cree usted que fue un simple de la noche a la mañana? No. Para esto vamos a retrocedernos en el tiempo. Entonces, nos vamos a remontar en este caso a mediados del año 2000. A mediados del año 2000 comencé a tener el llamado de este ángel. Y el ángel me dijo, tienes que hacer un trato con la energía cósmica, con el Dios Todopoderoso. Haz un trato y verás como todo te va a salir bien y te vas a liberar del todo. Y fue así donde me lo pensé. Comencé a ayunar durante 7 días. Había una montaña atrás de mi casa, entonces todos los días en ayuno yo la subía. Temprano la subía, oraba, meditaba, agradecía a Dios por todo lo que me había dado y todo lo que yo iba a vivir. Volví a bajar y así ayuné durante 7 días, pero el 7º día la montaña la volví a subir, pero esta vez la subí de rodillas, como una penitencia. Entonces subí la montaña 7 veces de rodillas. Bajé, subí, y en la última, lo raro era que las rodillas no las tenía raspadas y la montaña hay piedras. Y yo todo eso lo subí caminando. Subí por completo, vi la cima de todo y en ese momento solo sentí que algo dentro de mí se había iluminado. Le grité a Dios del cosmos, a Dios del universo, de que a partir de ese momento yo renunciaba a mi libre albedrío, que yo me había dado cuenta desde aquel año 1996 lo difícil que era vivir en este planeta, que tus decisiones, básicamente cuando sos joven, tomas malas decisiones, te vas por malos caminos, y en las decisiones que otros nos dicen que también nos va a resultar, pues no nos resultan, porque esas son decisiones para su vida y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y yo le reconocí al Dios del cosmos que yo era incapaz de vivir en este mundo y que sentía que iba a tomar malas decisiones que iban a retrasar e iban a tener años perdidos. Entonces le dije un trato, le dije, hagamos un trato, Dios. Yo renuncio a mi libre albedrío y te voy a hacer una promesa que hasta hoy la sigo cumpliendo. Entonces le dije, Dios, yo voy a renunciar a mi libre albedrío a cambio de renunciarlo más esta otra promesa. Le dije, quiero que tú te hagas cargo de toda mi vida, de absolutamente toda, en donde seas tú el que me pone las opciones. A mí solo me va a tocar elegir. Y como yo confío en ti, yo sé que cualquier elección que yo tome, por muy turbia que se vea, por muy mala que sea, todo me va a salir bien. Porque obviamente tú eres mi Padre. Obviamente yo soy tu creación y tú eres mi creador. Y entonces, ¿de qué valdría que uno dé testimonio que Dios es bueno y me hubiera ido mal? Entonces, aquellas personas que dicen que te piden, te oran y todo lo que tú quieras, si no renuncian a su libre albedrío, no pudiesen decir que tienen toda la protección tuya, ni que conocen tus caminos. Entonces, no sé si alguien ha hecho esto en el mundo
pero si no lo ha hecho, seré el primero. Entonces le dije a Dios, aún en ayuno y en la última vez que subí, hice una oración desde lo más profundo de mi corazón y dije, Dios, he renunciado a mi libre albedrío. A cambio de eso, te hago una promesa, un pacto entre tú y yo. Mi pacto será, y le dije lo que yo iba a hacer por él, a cambio de que tú te hagas cargo de mi vida y que todas las decisiones que yo vaya a tomar sean porque tú me has puesto esas elecciones y que cualquiera que yo tome me irá bien porque eres tú quien me las está dando. Eres tú. Entonces en eso empezó de la nada a salir una mariposa grande, una cosa como si fuese un águila morada. Apareció de la nada y voló frente a mí y yo tomé eso como una señal. Me metí adentro de una laguna, pequeña laguna que había allá en El Salvador. Me meto en esa laguna y es ahí donde empiezo a sentir como que algo, un peso de encima se me quitaba y el agua, que era pura, empezó a metérseme en cada uno de mis átomos, en cada una de mi piel, parte de mi piel, los huesos, y salí. Cuando salí, la mariposa estaba sobrevolando. Comencé a correr y sentirme tan libre del todo. Y mientras corría, esa mariposa morada volaba a la par mía. Luego, cuando bajo a la ciudad, ya había desaparecido esa mariposa. Entonces, esa continuación, donde tomé la decisión de ir a México. Imagínate vos, yéndote a México. En México, ya sabes qué es lo que sucede. Tienes que subirte al tren de la bestia. En México vas a pasar cosas como aguantar hambre, estar tirado en el suelo, no tener que comer, etcétera, etcétera. Y yo no tenía nadie y solo tenía $100. $100 para llegar quién sabe a dónde. Porque yo no sabía hasta dónde iba a llegar. Tampoco sabía a dónde iba a llegar. Es que eso era la incertidumbre. Y me acuerdo que en mi familia me intentaron retener, me dijeron que no lo hiciera. ¿A dónde iba a ir si yo no tenía nadie? Entonces recuerdo que le dije, mira, le dije a mi abuela, abuela, no sé a dónde voy a ir, tampoco tengo dónde ir y solo tengo $100, no tengo más. Pero esta es la prueba para yo saber que Dios siempre va a estar conmigo y que lo que yo he hecho es verdad, que Él aceptó mi pacto y el trato que he hecho. Mi abuela me vio tan fijo y solo me dio un abrazo. Y no me dio dinero porque ella tenía fe que se me acabaría y yo regresaría. Pero desde aquel entonces jamás volví a vivir ya en El Salvador. Entonces me fui. Y mientras me iba, llegué al río Suchiate. El río Suchiate, creo que algunos de ustedes deben de haber escuchado de él. Es el primer río que uno atraviesa cuando no tenés documentos. Entonces atravieso el río Suchiate, pero ahí fue donde me di cuenta que la ingenuidad me iba a costar muy caro. Y me di cuenta de que Dios me estaba diciendo, mira, yo te voy a cuidar, pero necesito que despertes. Y recuerdo que yo veía las lanchas y claro, dije, así es como yo lo he visto en los documentales que van flotando. Y le digo, mira, ¿y cuánto dinero cuesta cruzar allá? $20, me dijo. Madre, yo tenía solo 100. Ya me quedaban 80. Ok, está bien. Le pagué, me subí. Y este tipo comienza a empujar la barquita, le comienza a empujarla, que era de neumáticos, de tráiler quizá. Empieza y me doy cuenta que llegamos a la mitad del río y yo me pregunto, bueno, ¿y a qué hora este se va a hundir? ¿A qué hora va a sacar los remos? Y resulta que él sigue caminando y el agua todo el tiempo le llegó a la rodilla. Y yo me sentí tan estafado porque dije, solo tenía que levantarme la parte del pantalón y yo ya ahí me hubiera ahorrado $20. Y se los pagué con el dolor de mi alma, que se los pago. Y me dice, gracias. Y me dijo él,
ponte listo, me dijo. Porque si no, me dijo, tus huesos van a quedar allá. Era una advertencia que me estaba dando. Y así fue. Cuando sigo caminando, tomo un autobús, que gracias a Dios no me pararon. Yo en aquel entonces parto de la ingenuidad. Pero había un lugar, un refugio, que estaba en Tapachula. Llego, yo sin saber, sino que la combi llegó ahí. Y yo no hallaba dónde dormir, no tenía. Y veo que a lo lejos dice refugio para inmigrantes. Me voy ahí, duermo. Y ahí es donde comienzo a ver que Dios ya me estaba cuidando. En esa noche habían unos pandilleros y delincuentes y apuñalaron a personas y pareciera ser que yo fui invisible para ellos. Ahí me di cuenta que Dios sí me estaba acompañando. Ahí fue donde me di cuenta que ese Todopoderoso efectivamente ya estaba conmigo. Desde ese entonces renuncié al libre albedrío porque era muy difícil vivir. Sin Dios es muy difícil. En cuanto cuando tú tienes a Dios, que Él te pone todo, recordando que el libre albedrío es que yo soy el que va a decidir lo que va a vivir. No se mete Dios, no se mete el diablo, no se mete nadie. Como es mi libre albedrío, nadie más decide por mí. Yo soy el que crea las opciones. Yo decido con qué mujer me acuesto. Yo decido de qué trabajo. Yo decido esto, yo decido. Y cuando nos damos cuenta, en el futuro pagamos el resultado de nuestras decisiones. Pero en cambio, si vos renunciás al libre albedrío, eso es diferente. ¿Por qué? Porque como renunciaste a que tú eres quien va a decidir todo, ahora le dices a esa suprema fuerza donde vos venís y le decís, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi derecho de yo decidir lo que voy a hacer con mi vida. Ayúdame tú y ponme las opciones que tengo que vivir para evolucionar, para tener una tranquilidad mucho más rápida antes de quizás llegar a la vejez y antes de mucho más. Y a raíz de eso, conozco también ahí mismo en México la primera contacto, llamémoslo así, con seres de otros mundos, que son extraterrestres. Si usted quiere que le cuente a detalle, se lo cuento en un próximo episodio. Pero aquí muchos me empiezan a preguntar, Larín, ¿cómo sabes que tus contactos extraterrestres son buenos y no son malos? Pues precisamente la clave está en el libre albedrío. Cuando tuve mi primer encuentro y el segundo, que eran con seres un poco, digamos que eran un poco feos, claro, te entra un poco de temor, pero siempre tenía esa voz que decía, confía. Y yo dije, ok, si yo le he dicho a Dios que Él me dé las opciones, o sea, estos brothers no deben de ser malos. Y efectivamente, no fueron malos. Y hasta hoy nunca me ha pasado nada malo. En mi vida nunca he tenido problemas. Y si sale un problema, ya he tenido la solución. Pero para esto tuve que hacer esa ceremonia que me inventé, hacerla. Y puede que usted crea que lo que yo hice estuvo mal. Pero al menos lo que yo vivo en mi entorno no lo hice. Dormí en la calle, vendí periódicos en las calles. Imagínese de eso, de vender periódicos. Y luego en ese sueño, volví a tener un sueño. Uno lo tuve con Asket, la de Billy Mayer. Y ella me dijo, ya es tiempo, tu preparación ha acabado, vámonos. Fíjate, y en ese sueño yo veía una familia, pero yo no tenía familia en aquellos entonces. Es decir, no tenía hijos. Y le digo, oye, pero aquí están mis hijos, no los puedo dejar. O los dejas o te vas. Y yo le dije, ok, vámonos. Y me fui. Y al día siguiente, vuelvo a tener un sueño que una voz me dice, tu tiempo ha terminado, regrésate a El Salvador. Así fue, renuncié a mi trabajo de periódico, le di gracias al jefe, me regreso a El Salvador. El día siguiente, por cosas impresionantes, prácticamente conozco a mi ex esposa, que ella un año antes había arreglado ya su vuelo para llegar a El Salvador. Entonces yo llego y ella llega
y nos conocemos. Y luego ella me dice, vamos a vivirnos a Suecia, y mi vida cambia. Entonces imagínate, en pocos días yo estaba vendiendo el periódico en Monterrey y después disfrutando de los bosques suecos y noruegos, con un estilo de vida diferente. Y a partir de ahí comenzó una nueva preparación, en donde he aprendido muchas cosas. Entre las cosas que aprendí ya con seres espirituales extraterrestres, se las voy a narrar también, si usted quiere, como el viaje que hice a Grecia, donde vive un ser de luz que él dice que viene de Venus y se llama Sanat. Yo sé, puede ser que diga Sanat, al revés es Satán. No. Busque un poco, infórmese un poco. Pero también en ese camino iniciático que hice esos entonces, cuando vivía en la calle, recibí de unos vagabundos. La filosofía de un vagabundo fue la que yo aprendí. Aprendí de ellos, de esos que son invisibles a la sociedad, porque no pagan impuestos, no pagan nada, viven ahí. Aprendí su filosofía de vida, que lo sigo aplicando. Ellos, si usted se fija, siempre son los mismos que están, casi siempre. De ellos aprendí que si alguien quiere ser tu amigo, tú no tienes que ponerte a la intemperie a decirle, yo quiero ser tu amigo. Sí, seamos amigos y llamarle amigos a medio mundo. ¿Por qué? Porque eso es abrirle tu cuerpo emocional a cualquiera. Ponerte a la intemperie a ver quién quiere entrar a ti. Y ahí es donde se dan las traiciones. Porque estamos tan acostumbrados a abrirnos, a quitarnos la importancia de lo que hay en nosotros, que expresamos y abrimos el corazón a cualquiera y nos dañan y nos traicionan. Entonces aprendí que aquel que quiere ser tu amigo, él te va a demostrar a ti que quiere ser tu amigo. Y cuando esa persona te demuestra que quiere ser tu amigo, esa va a ser una persona única en tu vida. Imagínate que nosotros empezamos con un prejuicio. El prejuicio que siempre empezamos es que este se ve tan buena gente y te traiciona. Y luego tu justificación es que se veía bien buena gente. Comenzamos ya con un prejuicio, comenzamos a juzgar que se ve buena gente. ¿Y qué pasaría si comenzáramos con el prejuicio de este se ve mala gente? Y que esa persona tendría que demostrarte que es todo lo contrario. ¿Qué pasaría con nosotros? Probablemente tuviéramos un tipo de personas muy diferentes que nos acompañaran. Tendríamos menos traiciones, menos drama, menos de todo. Porque esa persona te ha demostrado que quiere estar contigo, que quiere ser tu amigo, que no busca ni un interés. Esto es muy similar a las prácticas que hago. Cuando yo quiero estar con alguien, un amigo o amiga, yo le demuestro que me interesa, que me gustaría ser su amigo, y son mis amigos. Entonces, si nosotros tuviéramos toda esa filosofía, créeme que las cosas nos fueran mejor. El problema es que nos ponemos a la intemperie de decirle a todos amigos y con el prejuicio de que todos son buena gente y que todos son buenos, y por eso después nos joden. Son esas cosas que deberíamos de cambiar. Y bueno, ¿qué les ha parecido este programa? Déjenme abajo en los comentarios. Estaré dando unas consultorías en Ciudad de México, así como también en Los Ángeles. Así que familia, cuídense mucho, se les quiere y de gratis. Y por favor, no se olvide de usted. Las personas intentan conectar con todo, intentan conectar con un alienígena, intentan conectar con seres, arcángeles, querubines, intentan conectar con la sociedad, intentan conectar con el novio o la novia, intentan tener todas esas conexiones, que ¿sabe de qué es lo que se olvida? Se olvidan de conectar con ustedes mismos. Y esa es la única conexión que es más importante, el conectarse consigo mismo. ¿Por qué? Porque usted, por andar queriendo conectar con medio mundo, usted le entrega su tiempo a cualquier persona, le entrega su amistad. Usted está para todos ellos, pero cuando vos necesitas, esas personas no están para ti.
Y te vas a dar cuenta que desperdiciaste tu tiempo por intentar conectar con todos, te desconectaste de ti mismo. Si usted es de las personas que empieza a sentir un vacío interno, quiero decirle que debería de replanteársela. Porque probablemente usted no está sintiendo un vacío o que se siente vacío. Lo que usted está necesitando es espacio. Espacio porque su ser está en expansión. Pero usted está cargado de tantas cosas de los demás, tantos prejuicios, tanto que dirán, tanta importancia que le das a los demás, que tu ser no tiene ese espacio para crecer. Y prueba de eso es que muchos de ustedes que me están viendo entienden cómo es el conocimiento. Saben muchas cosas, pero están entre un grupo de amigos y usted no habla y se calla. ¿Por qué? Porque usted tiene miedo que lo juzguen. Porque usted siente que no va a encajar. Entonces mejor prefiere ser un hipócrita y aparentar lo que no es. Aparentar que esas conversaciones te interesan, aunque no es así. Entonces tú no sientes un vacío. Tú tienes falta de espacio en tu ser. Y hay que comenzar esa depuración. Porque si no alcanzas esa depuración, vas a andar infeliz de arriba para abajo, buscando cosas que no se te han perdido. Así que replantéate lo que te he dicho. Cuando sentís un vacío, no es un vacío. Pensamos eso porque es nuestra manera de interpretar y lo que hemos venido escuchando. Pero cuando he pasado estos caminos que te he dicho, llegué a ese punto en donde darme cuenta que no era un vacío el que tenía. Tenía falta de espacio espiritual y tenía que sacar por completo todas las ideas que me habían implantado, todos los prejuicios que me habían implantado, limpiar la casa en su totalidad. Y cuando la limpié, mi ser cósmico empezó a expandirse, a expandirse, a expandirse. Así que familia, espero que les haya gustado este programa. Este es tu canal, El Conocimiento Prohibido. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.